Imagínate tener un presidente que cada vez que abre la boca miente, que cada vez que promete algo hace lo contrario, que cada vez que toma una decisión es la peor posible. Imagínate vivir en un país donde el máximo responsable gobierna por capricho, por encuesta, por pura conveniencia electoral, sin importarle las consecuencias. Un presidente que ha mentido sobre todo, que ha traicionado todos sus compromisos, que ha roto todos los consensos. Un presidente que no solo es incompetente, es que además es peligroso. Se llama Pedro Sánchez y ayer Santiago Abascal repasó una por una todas sus mentiras, todas sus traiciones, todas sus decisiones desastrosas en un acto en Málaga que dejó a la gente sin palabras. Porque cuando pones todas las barbaridades de Sánchez juntas, el resultado es aterrador. Quédate hasta el final porque lo que Abascal enumeró ayer no tiene desperdicio. Cada promesa rota, cada mentira documentada, cada decisión catastrófica. Y al final, la pregunta que se hace todo el mundo: ¿cómo es posible que este hombre siga siendo presidente? ¿Cómo es posible que España aguante esto? Porque ya no es solo incompetencia, es algo peor, es desprecio absoluto por los españoles. Ayer por la tarde, en un auditorio repleto en Málaga, Santiago Abascal comenzó su intervención de una manera brutal. Hoy no voy a hablar de ideología. ¿Te gustaría recibir 100 euros en 60 segundos y empezar a aumentar tu capital? En Bravo Flowdex, la inteligencia artificial te ayuda a operar de forma más sencilla. Un bot analiza el mercado y te acompaña en cada paso. Además, colaboramos con plataformas reconocidas del mundo cripto como Binance para ofrecerte una experiencia moderna y segura. Bravo Flowdex te da 100 euros para que empieces a hacer trading y pruebes el bot de inteligencia artificial desde el primer día. También cuentas con una calculadora de beneficios para ver ejemplos claros antes de empezar a operar. Es una plataforma ideal si estás comenzando, no necesitas experiencia previa y todo está pensado para que empieces fácil y sin complicaciones. Entra ahora en Bravo Flowdex, prueba el bot de inteligencia artificial y descubre una nueva forma de hacer trading. Enlace en los comentarios. Hoy voy a hablar solo de hechos, de promesas y de mentiras, de lo que Sánchez dijo y de lo que Sánchez hizo. Y vais a ver que no coincide nada, absolutamente nada, porque Pedro Sánchez es el presidente de las mentiras, el presidente que nunca cumple su palabra, el presidente que traiciona cada día a millones de españoles. El público guardó silencio porque sabían que lo que venía iba a ser demoledor. Y Abascal comenzó el repaso sistemático. Primera mentira, las pensiones. Sánchez prometió en campaña que subiría las pensiones conforme al IPC. ¿Lo ha hecho? Sí, pero solo algunas. Las pensiones mínimas apenas han subido y la inflación real ha sido mucho mayor que la oficial. Resultado, los pensionistas han perdido poder adquisitivo, han empobrecido y encima Sánchez presume de haber protegido a los mayores. Mentira. Segunda mentira, los impuestos. Sánchez juró que no subiría los impuestos a las clases medias y trabajadoras. Juró. ¿Y qué ha hecho? Subir el IRPF, subir el IVA de la luz, crear impuestos nuevos, mantener impuestos temporales que prometió quitar. El resultado es que España tiene la presión fiscal más alta de su historia y la gente no llega a fin de mes. Pero claro, él dice que gobierna para los trabajadores. Mentira. Tercera mentira, la unidad de España. Sánchez dijo 1000 veces que jamás pactaría con independentistas, que jamás haría concesiones que rompieran la igualdad entre españoles. ¿Y qué ha hecho? Indultar a golpistas, aprobar una amnistía inconstitucional, regalar competencias a Cataluña, entregar el control de la inmigración al País Vasco, ceder en todo. Ha roto España en pedazos para mantenerse en el poder. Mentira tras mentira. El público empezó a aplaudir, porque cada punto que mencionaba era verificable, era real, era innegable. Cuarta mentira, Bildu y ETA. Sánchez prometió solemnemente que nunca pactaría con Bildu, que los herederos de ETA no entrarían en sus gobiernos. ¿Y qué pasa ahora? Gobierna con Bildu, necesita sus votos, les ha dado todo lo que han pedido. Ha permitido homenajes a terroristas, ha permitido que la izquierda abertzale campe a sus anchas. Y todo eso después de haber dicho que jamás lo haría. ¿Cómo se llama eso? Traición. Quinta mentira, la vivienda. Sánchez prometió una ley para regular el alquiler, para bajar los precios, para ayudar a los jóvenes. Resultado, los precios han subido un 30% desde que gobierna, un 30%. Los jóvenes no pueden alquilar, no pueden comprar, viven con sus padres hasta los 40. La ley de vivienda ha sido un fracaso total, pero él dice que está solucionando el problema. Mentira.
Abascal hizo una pausa, bebió agua y continuó con más intensidad. Sexta mentira, la inflación. Cuando empezó a subir la inflación, Sánchez dijo que era transitoria, que iba a durar unos meses. Llevamos más de 2 años con inflación alta, 2 años. Los precios se han disparado. La cesta de la compra cuesta un 40% más que hace 3 años. La gasolina, la luz, el gas, todo está por las nubes. Y Sánchez dice que la economía va bien. ¿A quién pretende engañar? Séptima mentira, el empleo. Sánchez presume constantemente de que ha creado empleo, pero ¿qué tipo de empleo? ¿Temporal? ¿Precario? ¿A tiempo parcial? ¿Mal pagado? El 50% de los contratos nuevos son temporales. La gente trabaja y no llega a fin de mes. Eso no es crear empleo de calidad, es crear pobreza laboral. Pero él sale en la tele diciendo que España es un ejemplo. Mentira. Entonces Abascal sacó un documento. Aquí tengo todas las promesas electorales de Sánchez de 2019, todas. ¿Sabéis cuántas ha cumplido? Menos del 20%, menos del 20%. El resto, mentiras, promesas rotas, compromisos traicionados. Es el récord de incumplimiento más alto de la democracia española. Octava mentira, la corrupción. Sánchez dijo que su gobierno iba a ser el más limpio de la historia y que tenemos el caso Koldo, el caso Begoña Gómez, el hermano enchufado en Badajoz, los ERE de Andalucía donde su partido robó 680 millones. Y él ahí como si nada, sin dimitir, sin pedir perdón, sin asumir responsabilidades, diciendo que no sabía nada. El presidente del Yo no sabía nada. Patético. El público empezó a corear dimisión, dimisión, pero Abascal levantó la mano pidiendo que le dejaran continuar. Novena mentira, la sanidad. Sánchez prometió reforzar la sanidad pública después del COVID. Resultado, las listas de espera son las más largas de la historia. 1 año para una operación, 6 meses para una consulta especializada, los hospitales colapsados, falta de médicos, falta de enfermeras. Y él dice que la sanidad está bien. Mentira. La sanidad pública está muriendo y él ni se inmuta. Décima mentira, la educación. España ha caído en todos los rankings educativos internacionales. Todos. PISA, peores resultados cada año. El fracaso escolar aumenta. La educación pública se degrada. Pero eso sí, meten ideología de género en todas las aulas. Adoctrinan a los niños desde pequeños. Porque educar no les interesa. Adoctrinar sí. Abascal entonces invitó al escenario a un profesor de secundaria, un hombre de unos 50 años que había trabajado 30 años en la educación pública. Se llamaba Antonio y subió con paso firme. Llevo 30 años dando clase, comenzó Antonio, y nunca había visto la educación tan mal como ahora. Tengo alumnos de 15 años que no saben leer correctamente, que no saben hacer una regla de 3, que no saben situar España en un mapa. ¿Y sabéis por qué? Porque se aprueba sin saber, porque no se puede suspender, porque todo es promocionar aunque no sepan nada. Y encima nos meten leyes que nos obligan a hablar de 50 géneros, a enseñar ideología en vez de matemáticas. Esto no es educar, esto es crear generaciones de ignorantes. El aplauso fue atronador, porque Antonio representaba a miles de profesores que ven con desesperación cómo el sistema educativo se hunde. Cuando Antonio bajó, Abascal continuó. 11ª mentira, la energía. Sánchez prometió que la luz iba a bajar, ha subido, prometió energía limpia y barata. Tenemos la más cara de Europa, cerró nucleares sin tener alternativa, puso impuestos absurdos. Resultado, las familias no pueden pagar la factura. Hay gente que tiene que elegir entre calefacción o comida. Esa es la España de Sánchez. 12ª mentira, las autonomías. Sánchez prometió igualdad entre todos los españoles. ¿Y qué ha hecho? Crear españoles de primera y de segunda. Catalanes con privilegios, vascos con privilegios, navarros con privilegios y el resto a pagar. Porque el concierto vasco lo pagan los andaluces, los murcianos, los extremeños. Eso no es federalismo, es romper España en pedazos. Abascal sacó entonces otro papel con cifras. Aquí está, Cataluña debe a la Seguridad Social 12.000 millones de euros. El País Vasco, 8.000 millones. ¿Los van a pagar? No. Sánchez les va a exigir que paguen número, porque necesita sus votos. Así que los andaluces, que están en crisis, tendrán que pagar la deuda de los ricos catalanes y vascos. Eso es justicia social, según Sánchez. 13ª mentira, la inmigración. Sánchez dijo que iba a controlar las fronteras, que iba a gestionar la inmigración de forma ordenada. Resultado, más de 300.000 ilegales han entrado en España en los últimos 3 años, y de esos, solo el 15% han sido devueltos. El resto están aquí, y cuando alguien denuncia esto, Sánchez te llama racista, pero los datos son los datos. 14ª mentira, la política exterior. Sánchez ha convertido a España en el hazmerreír internacional. Cambió de posición sobre el Sáhara sin avisar a nadie, regaló posiciones a Marruecos sin recibir nada. Prometió aviones a Ucrania y no los ha enviado. Ha mentido a Biden, a la OTAN, a todo el mundo. Nadie le toma en serio. España ha perdido credibilidad por culpa suya.
15ª mentira, la justicia. Sánchez prometió respetar la independencia judicial. ¿Y qué ha hecho? Politizar la justicia como nunca antes, bloquear la renovación del Poder Judicial para controlar nombramientos, poner fiscales afines, indultar a quien le conviene, perseguir a quien le estorba. Eso no es democracia, eso es autoritarismo. Abascal hizo otra pausa y luego soltó la bomba final. Pero la mayor mentira, la más grave, la más peligrosa de todas es esta. Sánchez prometió gobernar para todos los españoles y ha gobernado solo para mantenerse en el poder. Le da igual España, le da igual la gente, le da igual todo, solo le importa el sillón y para mantenerlo es capaz de cualquier cosa. De mentir, de traicionar, de romper el país, cualquier cosa. El auditorio entero se puso en pie. Fue una ovación larga, rabiosa, desesperada, porque cada palabra de Abascal resonaba con la realidad que millones viven cada día. Luego mostró un vídeo, un montaje con fragmentos de declaraciones de Sánchez prometiendo cosas. No subiré impuestos, no pactaré con Bildu, no habrá amnistía, respetaré la unidad de España, bajaré la luz. Y después, imágenes de la realidad, impuestos subidos, pactos con Bildu, amnistía aprobada, España rota, luz por las nubes. El contraste era devastador. Esto es Pedro Sánchez, dijo Abascal cuando terminó el vídeo. El presidente que dice una cosa y hace la contraria. El presidente que miente con la misma facilidad con que respira. El presidente que ha traicionado a España más veces de las que podemos contar. También criticó su arrogancia. Y lo peor es que encima es arrogante. Se cree el mejor presidente de Europa. Sale en los medios internacionales posando de estadista. Pero la realidad es que España está peor que nunca. Más pobre, más dividida, más débil. Y él tan tranquilo, tan soberbio, tan convencido de que es imprescindible. Luego habló de su equipo, y su gobierno no es mejor. Ministros incompetentes, ministros corruptos, ministros que no saben de lo que hablan. Yolanda Díaz destrozando el mercado laboral, Marlaska protegiendo ocupas y dejando las calles inseguras, Bolaños mintiendo en cada rueda de prensa, Escrivá arruinando las pensiones. Es el peor gobierno de la democracia. Hacia el final hizo un llamamiento. Españoles, Pedro Sánchez os ha mentido, os ha traicionado, os ha fallado en todo y va a seguir haciéndolo mientras esté en el poder. La única manera de parar esto es echándolo en las urnas, votando por un cambio real, porque 4 años más de Sánchez significa la ruina total de España. También lanzó una advertencia, y los que le apoyan, los que le votan sabiendo todo esto, también son responsables, porque ya no se puede decir que no se sabía, ya está todo documentado, todo demostrado, todo a la vista. Si alguien vota a Sánchez después de esto, está votando por la mentira, por la corrupción, por la destrucción de España. El auditorio volvió a ponerse en pie, 5 minutos de ovación, porque lo que Abascal había hecho no era un discurso político normal, era un juicio público, un juicio basado en hechos, en datos, en promesas documentadas y mentiras evidentes. Después del acto, periodistas le preguntaron si no había exagerado, y Abascal respondió: ¿exagerar? ¿He sido suave? Podría haber estado 3 horas más enumerando mentiras. Cada semana hay una nueva. Pedro Sánchez es una máquina de mentir. En redes sociales, el hashtag Sánchez miente fue trending topic mundial. Millones de reproducciones del vídeo con las promesas y las mentiras, miles de personas compartiendo sus propias experiencias de cómo las políticas de Sánchez les habían afectado negativamente. Y desde Moncloa, como siempre, silencio. Ni una réplica, ni un desmentido, ni una explicación. Porque cuando las acusaciones son ciertas, cuando las pruebas están ahí, lo único que queda es callar. Y aquí estoy yo, después de repasar cada una de esas 15 mentiras, después de verificar cada dato. Y te digo una cosa, Pedro Sánchez no solo es incompetente, es un mentiroso compulsivo, un presidente sin palabras, sin honor, sin dignidad, y España no merece esto. Nadie merece un presidente así, pero lo más grave de todo esto no es solo que Sánchez mienta, lo más grave es que ha creado un sistema donde la mentira es la norma, donde sus ministros mienten, donde sus portavoces mienten, donde todo el aparato del gobierno funciona a base de medias verdades y falsedades completas. Y los medios afines, los que viven de subvenciones públicas, repiten esas mentiras sin cuestionarlas. Es un círculo vicioso de desinformación oficial. Y mientras tanto, la España real, la de la gente que trabaja, que paga impuestos, que cumple las normas, esa España sufre. Sufre la inflación que Sánchez dijo que era transitoria. Sufre los impuestos que Sánchez prometió no subir. Sufre la inseguridad que Sánchez prometió resolver. Sufre la ocupación que Sánchez permite. Sufre todo lo que este presidente prometió solucionar y ha empeorado. Y lo peor es que no hay consecuencias. En cualquier país
país serio, un presidente con este nivel de incumplimiento habría dimitido o le habrían echado, pero en España Sánchez sigue ahí, aferrado al poder como una lapa, utilizando todos los recursos del Estado para mantenerse, comprando voluntades con el dinero de todos, repartiendo ministerios y competencias como si fueran caramelos, todo con tal de no soltar el sillón. Y sus socios, los que le mantienen en el poder, ¿qué son? Separatistas que quieren romper España, herederos de terroristas que nunca han condenado los crímenes de ETA, comunistas que quieren acabar con la propiedad privada. Ese es el gobierno de España, una coalición de radicales, extremistas y corruptos unidos solo por el poder, sin proyecto de país, sin visión de futuro, sin más objetivo que perpetuarse. Y la pregunta que muchos se hacen es: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo España va a aguantar esto? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que un mentiroso profesional siga dirigiendo el país? Porque cada día que pasa, España se hunde un poco más. Cada decisión errática de Sánchez nos debilita. Cada pacto con separatistas nos divide. Cada mentira nos humilla. Por eso, desde Vox insisten en que hay que echarle. No solo por incompetente, no solo por corrupto, sino porque es un peligro. Un peligro para la unidad de España, para la economía, para las instituciones, para el futuro de nuestros hijos. Porque si Sánchez sigue 4 años más, España no lo va a reconocer nadie. Será un país roto, empobrecido, dividido, sin credibilidad internacional, sin futuro. Y no es alarmismo, son hechos. Mirad dónde estaba España hace 5 años y dónde está ahora. Mirad los datos económicos, los datos sociales, los datos de división territorial. Todo peor, absolutamente todo. Y eso no es casualidad, es consecuencia directa de las políticas de Sánchez, de su incompetencia, de sus mentiras, de sus pactos contra natura. Pero hay esperanza. Porque la gente se está dando cuenta, porque cada vez más españoles ven la realidad detrás de la propaganda, porque las mentiras de Sánchez ya no cuelan como antes, porque la mayoría silenciosa está despertando y cuando despierte del todo, cuando se canse de verdad, ese día Sánchez caerá y con él todo su castillo de naipes construido sobre mentiras. Mientras tanto, toca resistir, toca denunciar, toca no callar ante cada nueva mentira, ante cada nueva traición, ante cada nuevo atropello, toca exigir que los medios hagan su trabajo, que la justicia actúe, que la oposición se una contra este fraude. Porque esto no es solo un problema de un partido, es un problema de país, y cuando el país está en peligro, las diferencias menores tienen que quedarse a un lado. Por eso, lo que hizo Abascal ayer en Málaga no fue un mitin más, fue un servicio público, poner negro sobre blanco todas las mentiras, todas las traiciones, todas las decisiones desastrosas, para que nadie pueda decir que no lo sabía, para que quede documentado, para que el día que Sánchez caiga se recuerde por qué cayó y para que nunca más España permita que alguien así llegue al poder.